para grabar ya? ¿Sí? Sí, ahí ya arrancó. Bueno. Bueno, entonces te decía, vamos a hacer este tipo de ejercicios ahora. ¿Sí? ¿Alguien habló, chicos, por ahí? Creo que Nahuel, profe. ¿Qué pasó, Nahuel? Se me había... Todo me conectaba recién, pero ahora conectó. Lo que pasa es que estaba comprobando si andaba en audio o Bueno. no. Bueno. ¿Estamos bien Ya entonces? anda ¿Podemos arrancar? perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Acá te hablas de conectar resortes en serie. ¿Viste? ¿Qué sería resortes en serie? Que pones uno a continuación del otro. Un resorte a continuación del otro. Y entonces, acá colocas un cierto peso, ¿ves? Un cierto peso. Este tiene una constante 1 y este tiene una constante 2. Vamos a suponer que esta sea de, qué sé yo, ponerle 30 newton por metro y que esta otra sea de 60 newton por metro. Y vos acá colocás ¿Cuánto era la primera, profe? 30 y 60. Listo. 30 y 60. 30 y 60, listo. Y suponete que el peso que coloques sea de, ¿qué te puedo decir? Vamos a poner 180 newton. ¿Está bien? Colocamos un peso de 180 newton. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Nos piden que calculemos cuánto es la deformación, ¿sí? Cuánto se deforma todo el conjunto, y después que calculemos el resorte equivalente. ¿Qué es el resorte equivalente? Es un único resorte al cual, si yo le cuelgo los 180 newton, se deforme el mismo delta L que estos dos que tenía antes, ¿ves? Entonces, fíjate, ¿ves que acá el resorte 2 hace esta fuerza? La fuerza del resorte 2 es igual al peso, porque está en equilibrio, ¿ves? Ahora, por acción y reacción, acá el resorte del otro lado va a tirar para abajo con la fuerza 2. ¿Ves? Porque esto es acción y reacción, ¿ves? Y si yo acá tiro para abajo con la fuerza 2, el resorte tira para arriba con la fuerza 1. Y acá para abajo voy a tener entonces la fuerza del resorte 1. Y como esto es acción y reacción, resulta que la fuerza del resorte 1 va a ser igual a la fuerza del resorte 2, y por lo tanto va a ser igual al peso, ¿ves? Por lo tanto, cuando los resortes están conectados en serie, ¿ves? Uno a continuación del otro, todos los resortes soportan la misma fuerza. Soportan la misma fuerza. ¿Ves? Todos los resortes soportan la misma fuerza. Porque esto se va transmitiendo como acción y reacción para todos lados. Ahora, resulta que este resorte bajó un delta L1 y este otro bajó un delta L2, ¿ves? O sea que la deformación... ¿Cómo? Lo sumamos, entonces. Claro. Bueno, Las ahí deformaciones se suman. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando los resortes están en serie, todos ven la misma fuerza. Y la deformación total, es igual a la suma de las deformaciones parciales. ¿Te das cuenta cómo es la cuestión? La deformación total es la suma de las deformaciones parciales. ¿Sí? Estas son las condiciones con las cuales trabajan los resortes conectados en serie. Bueno, dicho sea esto, entonces, ahora vamos a calcular nosotros cuánto es la deformación total. Entonces, Profe, ¿sí? y ahí ponemos que el peso es negativo.
¿no? Para que me quede positivo el delta L. No, porque si nosotros trabajamos con módulos solamente, yo te había puesto el signo negativo acá cuando te lo trabajaba en forma vectorial, ¿ves? Para indicarte Ah, que son de signo contrario. Pero acá, como ya lo dibujamos, ¿ves la fuerza del resorte? Ya la sí, sí. dibujamos. Entonces ponemos así, mirá, la fuerza del resorte es igual a la constante por delta L, ¿ves? Ah, listo. Por lo tanto, yo de acá puedo despejar que el delta L es la fuerza del resorte dividido la constante. Por lo tanto, delta L1, ¿cuánto va a ser? Y mira, delta L1 va a ser la fuerza del resorte 1, que es el peso, ¿sí? 180 newton. ¿Dividido quién? La constante del resorte 1, 30. ¿Sí? 180 dividido 30 te da 6 metros. Bueno, son resortes muy particulares, chicos, resortes que se estiran 6 metros, ¿te imaginás que? Bueno, lo puse así para que... Ah, profe, había entendido re mal, ¿Por qué? porque había puesto que la constante valía 1 y la 2, 2. O sea, y era Ah, que no, era no. 30 y 60, claro, no, hice un La cualquier constante cosa. 1 vale 30 y la constante 2 vale 60. Ahí está, sí. ¿Sí? Con razón, digo, esta cuenta así no hice hacer. Bueno, entonces, el delta L2 van a ser 180 newton dividido 60 newton sobre metro, que te da 3 metros, ¿ves? Por lo tanto, el delta L total, ¿de cuánto va a ser? Y de 9 metros, la suma de los dos, ¿ves? Quiere decir que este punto baja 6 metros y este baja los 6 del anterior más los 3 propios, ¿ves? En total baja 9 metros. Claro. Bueno, conclusión entonces, ¿ves? ¿Cuál es la fuerza que yo apliqué? 180 newton. ¿Cuánto es la deformación total? 9 metros. Si yo quisiera saber cuál es entonces el resorte equivalente, el que reemplaza a estos dos, ¿qué cuenta tengo que hacer? Tengo que Dibujarla poner acá, la 180 dividido fuerza del 9, resorte dividido el delta L total. O sea que serían 180 newton dividido 9. ¿Ves esto cuánto me da? 2, 20. no, 20. 20 newton por metro, ¿ves? Es decir, que si yo saco estos dos resortes y en su lugar coloco uno solo de 20 newton por metro, cuando yo lo tire con 180 newton se va a estirar 9 metros. ¿Te das cuenta? Este es el concepto de resorte equivalente. Es el resorte que reemplaza a estos dos, ¿sí? Reemplaza a estos dos, produciendo la misma deformación cuando le aplico el mismo peso. Listo. Ahora, resulta interesante muchas veces relacionar la constante equivalente con la constante 1 y la constante 2. ¿Ves? Es decir, quiero saber cuánto vale la constante equivalente en función de la constante 1 y de la constante 2. Me propongo calcular esto ahora. Para eso, yo voy a partir de las condiciones que vimos acá, ¿ves? Yo voy a partir que el delta L total el delta L total, parto de que el delta L total es igual al delta L1 más el delta L2. Parto de eso. Y ahora digo, ¿cuánto es el delta L total? Fíjate que el delta L total sería la fuerza del resorte, ¿sí?, sobre la constante equivalente, ¿ves? Lo saco de acá. ¿Cuánto vale el delta L1? El delta L1 sería la fuerza del resorte sobre la constante 1. Y la otra sería la fuerza del resorte sobre la constante 2, ¿ves? Esto sería fuerza del resorte. ¿Ves que la fuerza del resorte siempre es la misma? ¿Te acuerdas que decíamos que todos los resortes ven la misma fuerza?
Así que esto, esto y esto es como si fuese lo mismo. Como si fuese lo mismo. Si yo a esto lo paso dividiendo, me quedaría que 1 sobre la constante equivalente es igual a 1 sobre la constante 1 más 1 sobre la constante 2. O sea que, en definitiva, cuando vos tenés resortes en serie, te queda que 1 sobre la constante equivalente es igual a la sumatoria de 1 sobre la constante. ¿Ves? Entre igual a 1 y n. Es decir, las inversas, la inversa de la constante equivalente es igual a la suma de las inversas de cada una de las constantes. Sería así en este caso. 1 sobre la constante equivalente es 1 sobre 30 más 1 sobre 60. Entonces, si vos con la calculadora sumás 1 sobre 30 más 1 sobre 60, te da que esto es igual a 1 sobre 20. Por lo tanto, si la inversa de la constante es 1 sobre 20, vamos a hacerlo bien para que se entienda, ¿ves? 1 sobre la constante es igual a 1 sobre 20. Quiere decir que la constante por 1 es lo mismo que 1 por 20. Esto quiere decir que la constante es igual a 20 newton sobre metro, ¿ves? Que nos dio lo mismo que habíamos hecho antes. ¿Sí? Entonces, acordate de esto. Acordate de esto. Cuando vos tenés resortes en serie, todos los resortes ven la misma fuerza. ¿Sí? La deformación total del conjunto es la suma de las deformaciones parciales de cada resorte. Y la constante equivalente se calcula haciendo que la inversa de la constante equivalente es la suma de las inversas de la constante de cada resorte. Esto es, chicos, resortes en serie. Y ahora vamos a ver resortes en paralelo. Vamos a ver resortes en paralelo. Buen día a todos. Buen ¿Cómo día. te va? ¿Qué pasó, Nico? Me redormí. Te redormiste, pero ¿con quién soñabas que no te querías levantar? Contá. Nada, lo que pasa es que me acosté tarde, eso, por eso también. ¿Cómo te? Pero no me digas que te fuiste de joda por ahí si no se puede salir a la calle. No, estaba terminando de hacer ese ejercicio de análisis. Ah, lo de análisis. Para los ejercicios de análisis te quedás a trasnochar, y para lo de física te quedás dormido. Te reviento cuando te agarre, Nico. Te voy a agarrar del cogote. Bueno, mirá. Che, ahora resortes en paralelo, ¿ves? Están así los resortes. ¿Ves? Los ponemos así. Y acá ponemos una varilla. ¿Ves? Esta era la constante 1 que valía ¿cuánto? 30. ¿Ves? Esta valía 30. Y esta era la constante 2 que valía 60. Entonces, yo el peso lo voy a colocar por acá más o menos. ¿Ves? Acá voy a colocar el peso. Más para el lado de la de 60. Sí. Más para lo de la 60. ¿Y por qué más para lo de la 60? Fíjate. Porque va a aguantar más. Claro, ves Peso. que este Sí, resorte no, es más duro que este otro. Es claro. más duro. Entonces, acá ¿cuál es la consigna? La consigna es que los dos bajen parejito. ¿Te das cuenta? Es decir, que los dos vengan a parar por acá. Así. ¿Ves? Que el delta L2
sea igual al delta L1. ¿Me entendés? Que los dos bajen parejito. Entonces, si yo coloco esto en la mitad, ¿te acordás cuando veíamos fuerzas paralelas? ¿Sí? Sí, es como si tenemos una madera agarrada con dos sogas y tenemos una lata de pintura. Vamos a ponerla bueno, en ese caso en el medio. Pero si una Claro, soga es, claro, justamente. Es lo que vos o sea, decís. ¿Ves? Vos acá tenés la fuerza del resorte 2 y acá tenés la fuerza del resorte 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este resorte es más blandito. Si yo tironeo, ¿ves? A los dos igual, ves que son 180 newton, ¿no? Si yo esto lo cuelgo en la mitad, se reparten 90 newton para cada lado. Entonces, tiro acá con 90 y tiro acá con 90. Pero como este es más blandito, entonces se va a deformar así, va a quedar torcido, ¿te das cuenta? claro, Yo tengo que poner esto más cerquita del lado del resorte más grueso para que esta fuerza sea más grande que esta otra. Y entonces esto baje parejito. Bueno, fíjate vos que acá las condiciones son un poquito distintas que antes. Acá vos, cuando están en paralelo, vos tenés que el delta L1 es igual al delta L2 y es igual al delta L total. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la consigna? Que todos los resortes se deformen igual. O sea, todos los resortes se deformen igual. ¿Me entendés? Pero ¿qué pasa con las fuerzas? Y pasa que lo mismo. no, acá se pasa que la fuerza del resorte 1 más la fuerza del resorte 2 es igual al peso, ¿ves? Estas dos equilibran a esta. ¿Ves? No es Claro. que todos los resortes ven la misma fuerza, no. La fuerza se reparte entre todos los resortes. Entonces podemos, así que, che, la fuerza total, la fuerza total es la suma de las fuerzas de cada resorte. ¿Te das cuenta? ¿Ves que es al revés que en el caso anterior? Fíjate, mira. Antes que teníamos todos los resortes con la misma fuerza y la deformación total era la suma de las deformaciones. Ahora tenemos que todas las deformaciones son igual y las fuerzas y la fuerza total es la suma de las fuerzas en cada resorte. Se invirtió la condición de trabajo. Y después no tenemos que ver entre qué distancia del resorte está la pesa. Eso sería el segundo paso. Sí, Ah, señor. Sí. Vamos a suponer, vamos a poner los datos ya. Esto lo vamos a resolver más tarde, ¿eh? ¿Ves que vos tenés acá, por ejemplo, suponete que esta distancia sean, qué sé yo, esta distancia sean 75 centímetros, vamos a poner. de resorte a resorte. Claro, entonces vamos a ver cuánto vale la distancia A y cuánto vale la distancia B. Esto lo vamos a calcular después, al final. ¿Eh? Ok. Entonces, mira, la fórmula que conocemos nosotros es que la fuerza del resorte es la constante por el delta L, ¿no es así? Y por otro lado, sabemos nosotros que la fuerza del resorte 1 más la fuerza del resorte 2 tiene que ser igual al peso total. Entonces, mira, Pero, fíjate, ¿eh? claro, tachamos la constante L porque los delta L porque son iguales, ¿o no? Bueno, está bien, está Y bien. nos quedaría la constante como el valor de la fuerza. Sí, fíjate, mira, vamos a calcular el delta L primeramente. Bueno, ¿Ves? La fuerza del resorte 1 sería la constante 1 por delta L1 y la otra sería la constante 2 por delta L2. Y eso tiene que ser igual al peso. Pero como delta L1 y delta L2 son iguales, entonces podemos escribir que la constante 1 más la constante 2, todo por el mismo delta L, es igual al peso.
Y de acá despejo que delta L, ¿cuánto va a ser? Delta L va a ser el peso total sobre la constante 1 más la constante 2. O sea que el delta L va a ser 180, ¿sí? Dividido ¿cuánto? 30 más 60. O sea que tendrías, déjame ver, 30 más 60, 90, 180 y 290 te da 2 metros del delta L. ¿Cuánto pesaba, profe? 180, Ah, lo mismo que la vez pasada. lo mismo que en otro caso, sí. Ah, Sí. listo. 180 y 90. ¿Ves? Muy bien. 2 metros es la constante total. Listo. Perdón, la deformación total. Entonces, ahora, sabiendo que el delta L son 2 metros, ¿ves que esto bajó 2 metros y esto también bajó 2 metros? Entonces planteo, La del la fuerza resorte del 1 va a resorte ser 1 60. es la constante 1 por el delta L1, o sea, 30 por 2. ¿Cuánto te da? 60 newton. Ujú. Y la fuerza del resorte 2 es la constante 120. 2 por el delta L2, que serían 60 por 2. 120 newton, ¿ves? La suma, ¿cuánto me da? 180, que es el peso total. ¿Te das cuenta cómo lo resuelvo? Sí. Ahí está. Claro. Bueno, entonces, por ahí tenemos eso. Ahora vamos a calcular la constante equivalente. ¿Sí? ¿Qué sería la constante equivalente? La constante equivalente sería aquella constante, un único resorte, que con la misma fuerza me dé el delta L total, ¿ves? O sea que serían 180 newton dividido, ¿cuánto decíamos nosotros? Delta L era 2 metros, ¿no? Sí. Y esto me da entonces 90 newton por metro. ¿Ves? Si yo, en vez de tener estos dos resortes, colocara uno solo de 90 newton por metro, resulta que cuando le cuelgo los 180 newton, se estira 2 metros igual que estos dos. Eso es la constante equivalente. Che, y para encontrar la relación entre la constante equivalente y la constante 1 y constante 2, volvemos a la formulita esta que estaba acá. ¿Ves? Volvemos a esto. Entonces te decía que la constante 1 por delta L1 más la constante 2 por delta L2 tiene que ser igual al peso total. Pero el peso total es la constante equivalente por el delta L total, ¿ves? Y como delta L1, delta L2 y delta L total son iguales, me queda entonces, ¿sí?, que la constante equivalente es igual a la constante 1 más la constante 2. Que está bien, mirá, 30 más 60 me da 90, ¿ves lo que teníamos antes? O sea que cuando los resortes están en paralelo, la constante equivalente es la suma de las constantes individuales, ¿ves? Claro. K1 más K2 igual a K constante. Claro, a la constante equivalente. Constante, sí. Voy a aclarar por las dudas. Esto, chicos, ocurre con con la suspensión de los coches. ¿Viste que en cada rueda hay un resorte con un amortiguador? Sí. Entonces, ahí ¿qué es lo que se cumple? Que el peso total del auto se reparte entre los 4 resortes. ¿Me entendés? ¿Y qué es lo Sí. que se busca? Que cuando el auto se cargue, ¿viste?, el auto baje parejo, no que baje más de un lado que del otro. Se busca que el desplazamiento hacia abajo sea parejo en las 4 ruedas. ¿Me entendés? Ujú. ¿Ves? El peso total se reparte entre las 4 ruedas
y todas se deforman lo mismo cuando cargamos el coche. Si Sí, hablamos si de no una iría camioneta, todo chueco el ¿cómo? auto. Si no iría todo chueco, si cargamos algo y no existe, Claro, no funcionaría claro, así. claro. Viste, en las camionetas, por ejemplo, eh, viste que en la parte de atrás, en la caja, vos podés poner peso. Entonces, ahí los resortes de atrás están un poquito más reforzados, porque como vos colocás más peso, ¿ves? Cerca de esos resortes, ese resorte tiene que ser más duro que los de adelante. Sí, porque si no haría tipo Willy, qué sé yo, una cosa así o no. Y bueno, sí, tipo Willy no tanto, no tanto, pero sí andaría desparejo, más alta de un lado que del otro. ¿Eh? Bueno, y ahora nos falta calcular las distancias A y B. ¿Sí? Entonces, para calcular las distancias A y B, también vamos a recurrir nosotros a unos conceptos de estática, de la parte de estática. Vos fíjate que esto, ¿ves? La varilla, ¿sí? La varilla bajó paralela, sin torcerse, ¿ves? Hizo así, mirá, bajó así, derechita. No hizo esto, ¿ves? Ni así ni así. Bajó para... Entonces, ¿ves que se desplazó sin rotar? ¿Eh? Es decir, che, no hubo rotación. Y como no hubo rotación, como no rotó, entonces se tiene que cumplir que la suma de momentos es igual a cero. ¿Te acordás el equilibrio de las rotaciones? Sí, Entonces, ¿qué voy a hacer? Che, voy a tomar momentos con respecto a este punto, ¿ves? Por ejemplo, acá, con respecto al punto O. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría la fuerza del resorte 1 por 0, porque ves está aplicada en el punto. ¿Está? sí. Ahora, acá me quedaría el peso total por la distancia A, positivo. ¿Ves? Porque esto produce una rotación así. Y esta me produce una rotación negativa. Sería menos la fuerza del resorte 2 por la distancia D, que es la total, ¿ves? Y como esto desaparece, entonces me queda que la distancia A es igual a la fuerza del resorte 2 por la distancia D dividido el peso total. O sea que sería fuerza del resorte 2, ¿cuánto nos había dicho que era? 120. ¿Ves? Me queda 120 por 75 dividido el peso total, que ¿cuánto era el peso total? 180. Así que esa distancia va a ser ¿de cuánto? Vamos a hacer la cuenta. Esto es 120 por 75 dividido 180. La distancia A es de 50 centímetros. Y por lo tanto, la distancia B va a ser 75 menos 50, 25 centímetros. ¿Ves? Estos ¿No son tendríamos 50 que poner centímetros. 0,75 metros, profe? ¿Cómo me decía? ¿Que no tendríamos que poner 0,75 metros? Sí, está bien, y te da en metros, te daría 0,25 metros, pero no lo puse en centímetros, ya lo saqué directamente en centímetros. Está Ah, bien, si querés ponerlo en lo mismo. metros, trabaja en metros. No, yo por como estamos con los Newton, que es Newton y Sí, te metro y daría tal cosa. 0,5 metros y esta otra 0,25 metros. ¿Ves? Está Pero bien, es lo mismo. Listo. pero es lo mismo. Entonces acordate, para encontrar las distancias A y B, ¿qué vas a plantear? La suma de momentos. ¿Sí? Igual a 0. Y ahí tendrías entonces el otro ejercicio. Bueno, entonces hasta acá ya tenemos hecho esto. Vamos a ver qué tema sigue.
Mirá, queda un solo ejercicio por resolver de esto, que te dice algo más o menos así, mirá. Tenés acá dos resortes. Vamos a poner que sean los mismos de antes, ¿ves? La constante 1, 30, y la constante 2, 60. Vamos a suponer que este tenga una longitud inicial de 40 centímetros y este tenga una longitud inicial de 50 centímetros. Y resulta que la longitud total de la caja esta es de 140 centímetros, ¿ves? Entonces, parece que viene un tipo, y agarra, y a estos dos puntos, ¿ves? Los junta y los ata con una tuerca. Los ata con una tuerca. Y entonces queda por ahí, ¿ves? Lo suelta y queda ahí. ¿Sí? A una cierta distancia X. Bueno, justamente lo que a vos te pregunta es cuánto vale esta distancia en donde el punto S queda en equilibrio. ¿Se alcanza a ver, chicos? ¿Ves? Dos resortes sueltos quedan acá, ¿ves? Separados esta distancia. Después, los juntan, estos son dos ojalillos, ¿ves? Los juntan, le pasan un tornillo, una tuerca, los atan y los sueltan. Y el resorte queda ahí en esa posición de equilibrio. ¿Cuál es esa posición de equilibrio? Entonces, fíjate, nos piden posición de equilibrio. Quiere decir que la fuerza del resorte 1 tiene que ser igual a la fuerza del resorte 2, ¿ves? Si esto está en equilibrio, tiene que tirar lo mismo de los dos lados. O sea que fuerza del resorte 1 es igual a fuerza del resorte 2. Por lo tanto, la constante 1 por delta L1 tiene que ser igual a la constante 2 por delta L2. Esta es delta L1, ¿ves? Esto es delta L1 y esto otro es delta L2. ¿Te das cuenta? O sea, que delta L1 más delta L2, estos dos delta L, ¿a qué van a ser igual? A la longitud total, menos la longitud 1 y menos la longitud 2, ¿ves? Si a los 140 le resto 40 y le resto 50, lo que me sobra es la suma de las dos deformaciones. O sea que delta L1 más delta L2 va a ser igual a 140 menos 40 menos, ¿cuánto, menos 50. O sea que delta L1 más delta L2 van a ser 50 centímetros. Ahí tengo una ecuación. Las dos deformaciones sumadas me tienen que dar 50 centímetros. Y la otra ecuación es esta, ¿ves? Parto de acá. La constante 1, 30 newton por metro, por delta L1, tiene que ser igual a 60 newton por metro por delta L2. Ahí tengo la segunda ecuación, ¿ves? Dos incógnitas con dos ecuaciones. ¿Cómo hago el planteo? Te lo vuelvo a repetir. El planteo lo hago así. Por un lado, ¿ves esta distancia, este hueco que queda acá? Es lo que se tienen que deformar los dos resortes simultáneamente. O sea, delta L1 más delta L2. ¿Cómo lo calculo? Hago la longitud total menos esto y menos esto, me da el hueco que queda acá. Es esta ecuación. Y la otra es que como hay equilibrio, los dos resortes tienen que tirar con la misma fuerza de los dos lados. O sea, esto, ¿ves? Y acá me quedaron dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo despejo así fácil, mirá. Saco de acá. Delta L1 va a ser igual a 60 por delta L2 dividido 30. O sea, delta L1 va a ser igual a 2 veces delta L2. Y está bien, el delta L1 es más blando, ¿ves? El resorte 1 es más blando, se tiene que estirar más. El resorte 2 es más duro, se estira menos. ¿Sí?
Ahora, esto lo reemplazo acá arriba. Delta L1 que es igual a 2 veces delta L2, ¿ves? Ahora vengo acá. Más delta L2, esto me tiene que dar igual a 50 centímetros. O sea, 3 delta L2 tiene que ser igual a 50 centímetros. Esto me da 16,67 centímetros. Y entonces delta L1 es igual a 2 veces delta L2. Esto me da 33,33 centímetros. La suma total, 50 centímetros. ¿Ves? Ahí tenemos entonces el ejercicio. Bueno. Bueno, chicos, por hoy me parece que ya vimos bastante. Vamos a cortar acá y empezaríamos el sábado con, vamos a ver la parte de movimiento circular, así estudiamos la fuerza centrífuga y todas esas cosas. Bueno, profe, dale. Perfecto, profe. Chicos, ¿se entendió lo de hoy? Sí. Les Sí. pido encarecidamente, pónganse a hacer los ejercicios, miren que se les viene la noche. Acordate que para la segunda quincena de mayo hacemos el parcial, pero ya están Sí, ya atrasados estamos. con los ejercicios, no están haciendo los ejercicios de ahora, vienen medio atrasaditos, así que métanle pata. Bueno, profe. Igual cualquier cosa mandamos al grupo, como Por hacemos. supuesto, por supuesto. Bueno, entonces chicos, ahora corto la grabación y pongo a grabar, ¿está bien? Bueno. Buenísimo. Y después les mando Después todas mando estas grabaciones, se las mando al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el coso este? La plataforma esta que me decías, Natalia. el drive. El Drive, se las mando por Drive, ahí está. Dale, y yo lo subo. Bueno, Listo, profe. ¿quedamos así? Nos vemos Listo. chicos, hasta el sábado. Vamos, Hasta profe, luego. hasta el sábado. Que a las 7 de la mañana empiecen a mandarle mensajes a Nico, así se despierta. Ay, qué malo. Empiecen a las 7, 6:30 más o menos. De una. Chao chicos, hasta luego. Chao, profe. hasta luego.